la bienvenida a todas aquellas personas que también se están sumando a nuestra transmisión, a todas aquellas personas que asiduamente escuchan la predicación en directo y muchos que lo hacen en diferido también. Amén. Entonces queremos bendecir a todos ellos. A ustedes, hermanos, que domingo tras domingo están presentes acá en la congregación, fielmente escuchando o dispuestos a escuchar la palabra del Señor, sean todos ustedes bienvenidos. Amén. Que el Señor los bendiga. Bien, hermanos, estamos estudiando la carta a los tesalonicenses. La anterior semana hemos dejado inconcluso el tema que habríamos empezado, que tenía por título santificados por completo. Amén. Hoy vamos a abarcar la segunda parte, dada la profundidad que tiene el mensaje y la palabra de Dios. No hemos podido acabarlo. Nos hemos tomado el día miércoles también para hablar un poco de la doctrina que está encerrada en estos versículos, y no va a ser la diferencia esta semana. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor, y el día miércoles vamos a, quizás un poco más en profundidad, vamos a estar viendo los temas doctrinales que están inmersos en esta porción de la palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Los invito a todos a abrir sus Biblias en Primera Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 5 y los últimos versículos, hoy el versículo 24. Pero leamos desde el versículo 16, hermanos, se los pido para que podamos no olvidar el contexto. Amén. Bien, leemos entonces todos la palabra del Señor desde el versículo 16 y especial énfasis en el versículo 23 y versículo 24. Leemos: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Verso 23: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Palabra del Señor. Los invito a todos, hermanos, a que podamos orar un momento. Señor amado, en este día te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia, Señor, cuando nosotros hemos abierto nuestros ojos, Dios mío, con un nuevo aliento en este día. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar con nuestros hermanos en la fe, Señor, cantando a ti, Dios mío, himnos, cantos, alabanzas, Señor, dándote lo mejor de nosotros, declarando tu amor, tu majestad, tu poder, Señor amado. Gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor. Te pedimos en este momento, Padre, que tú puedas guiarnos, Señor, por tu palabra, que tu Espíritu, Señor, tome cada una de tus palabras y las grabe, Señor amado, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Amén, mis hermanos. Estas recomendaciones que el apóstol Pablo estaría dejando a la iglesia en Tesalónica, como ustedes saben, es fruto de un informe que habría traído el mejor amigo, discípulo de Pablo, llamado Timoteo. Este hombre había viajado nuevamente a Tesalónica y él había traído un informe de cómo estaba yendo la iglesia en Tesalónica. Y esta carta es fruto de ese informe. Estas instrucciones finales que Pablo da a esta iglesia debe de ser replicada, dice la Biblia, en todos los lugares. Debe de ser leída en todos los lugares. Eso es, hermanos, para nosotros un privilegio. Que esta carta, que pretendía tener un efecto en la iglesia de Tesalónica, debe de tener el mismo efecto en nosotros. Amén. Es por eso que nosotros, un poco de historia, hemos visto cómo ha sido fundada esta iglesia, cuál ha sido el contexto en el que esta carta ha sido leída.
Y como nos hemos visto, hermanos, durante todos estos meses, hay gran similitud con lo que nosotros vivimos en este tiempo. Así que si esta carta tenía que dejar una enseñanza a esa iglesia, esta carta también tiene que dejarnos enseñanzas a nosotros. Amén. La anterior semana hemos hablado cómo el Dios de paz, cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros a vivir en santidad. La santidad es un llamado de Dios. La santidad es una característica del creyente. Sin santidad nadie verá al Padre. Nosotros somos santos porque Dios nos ha hecho santos. Santos en el sentido de ser apartados. Amén. Y amados. Ahora, hoy vamos a enfocarnos, hermanos, en un versículo que es una frase que debe de llamarnos mucho la atención. Amén. El versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Cuando nosotros, hermanos, vemos un poco en secuencia lo que el Señor está prometiendo, nosotros tomamos las promesas de Dios y siempre hay una consecuencia, algo al final, siempre es escrito. En este sentido está poniendo las dos cosas en el mismo versículo. Fiel que es el que los llama para un propósito, el cual también lo hará. Hay un inicio y hay un final. Eso es lo que Dios quiere hablarnos en su palabra. Y lo que primero el apóstol Pablo está mencionando es que Dios mismo, mis hermanos, Dios mismo es el que llama a sus hijos. Amén. Dios mismo es el que en algún momento de nuestra vida nos ha llamado a nosotros. Hermanos, el Señor nos ha llamado. Si Dios no nos hubiese llamado, no hubiésemos venido o no estaríamos en este lugar. Cuando nosotros reconocemos la voz de Dios, cuando nosotros reconocemos que es Dios quien nos ha llamado, hermanos, eso cambia nuestra perspectiva y nuestra manera de pensar. Si nosotros pensamos que venimos al camino del Señor o venimos a la iglesia porque nos ha llamado nuestro amigo, nos ha invitado, o nuestro papá nos está llevando, entonces medio que no tiene la fuerza que debería de tener. Hermanos, tenemos que hacernos conscientes de que al camino del Señor no nos han traído ni nuestros padres, ni una invitación de un amigo, aunque era parte. Pero, hermano, en esencia hemos escuchado el llamado de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha convocado. Cuando nosotros vemos en algún tipo de entrevista, cuando la gente va a entrevistarse para un trabajo, cada uno va y presenta su currículum, le hacen una entrevista, pero a final de cuentas el que decide llamarles, el que decide contratarles, ¿quién es? Es el jefe. Hermanos, nosotros hemos venido, la Biblia dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero, hermanos, el que nos ha llamado se llama Dios. No ha delegado esta tarea a un ángel, no ha delegado esta tarea a un ser y le digo: a ver, tú vas a decidir, te encargo esa labor, te encargo esa tarea. No. Tampoco esta tarea le ha designado al pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia no está designado para saber quién es llamado y quién no. No está designado. El directo responsable de esto es Dios mismo. Y Jesús lo dijo en algún momento: mis ovejas van a oír mi voz. Las ovejas que no oyen su voz es porque no son sus ovejas. Lo hemos hablado en algún momento también. Mi esposa les había mostrado un video de cómo el pastor o las ovejas reconocen la voz de su pastor. Puede un pastor cualquiera hacer todo tipo de sonidos, todo tipo de señas, pero sus ovejas no la conocen. Pero el pastor verdadero se acerca y emite un sonido peculiar que todas las ovejas reconocen esa voz y vienen hacia su pastor. Entonces, hermanos, cuando nosotros reconocemos eso, reconocemos en primera instancia que es Dios quien nos ha llamado. Es Dios quien ha orquestado un montón de circunstancias para que nosotros escuchemos esa voz. Hay momentos en los que nosotros no hemos escuchado esa voz. Seguramente ustedes se recordarán que nos han evangelizado, nos han alcanzado el evangelio a muchos de nosotros en muchas circunstancias. Y nosotros no hacíamos caso. No, eso no es para mí, que eso, que el otro. No hacíamos caso. Pero llegó un momento
Y muchas veces por una circunstancia que muchas veces afina nuestro oído para que nosotros podamos escuchar ese llamado. Muchas personas han escuchado el llamado de Dios, quizás tras sumergirse en un momento de depresión y buscar realmente algo fuera de lo normal, de lo natural, y es que han escuchado esa voz. Algunos hemos escuchado esa voz en la calle, algunos hemos escuchado esa voz en la iglesia, algunos hemos escuchado esa voz a través de una radio, a través de un televisor, pero hemos escuchado esa voz. Y cuando una persona está consciente, hermanos, de que ha escuchado esa voz, y si estamos presentes en este lugar, es porque Dios nos ha llamado. Mi hermano, Dios te ha llamado. De cualquier circunstancia, cualquiera fuera el motivo por el que tú estás en este lugar escuchando su palabra, déjame decirte que es Dios. Dios ha orquestado, hermanos, para que tus padres crezcan en el evangelio y tú puedas estar en este lugar. No es casualidad. Muchos dicen, bueno, yo no he pecado nunca, yo he nacido en cuna cristiana, pero hermanos, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y si usted está en este lugar, fruto de que tus padres son creyentes y ellos te han instruido, hermano, Dios te ha llamado. Joven, señorita, los niños que están creciendo en este lugar, Dios los ha llamado. Dios ha orquestado todo para que sus hijos puedan crecer en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de sentirnos privilegiados sabiendo, hermanos, esto. Y los hermanos de Tesalónica estaban seguros de eso. Y era una afirmación del apóstol Pablo. Les decía, hermanos, ustedes deben de prepararse, ustedes deben de santificarse, porque recuerden que Dios les ha llamado. Dios nos ha llamado. Y esto, hermanos, no nos aleja de la santidad. Uno muchas veces dice, bueno, es un tema controversial de la salvación, que la salvación uno no la pierde, y a veces uno la malentiende, ¿no? Dicho de esa manera suena medio feo, que uno nunca pierde la salvación y yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo pecar lo que yo quiera y a final de cuentas voy a ser salvo. No, esa persona nunca ha sido salva. Una persona está consciente de que su salvación está en las manos del Señor, hermano, sabiéndose él mismo privilegiado por ese llamamiento, sabiéndose seguro de que está en las manos de Dios, buscando la santidad, buscando aferrarse más a Dios. Hermanos, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros tiene una consecuencia. Pero este llamado, hermanos, hasta llegar a la glorificación, en el medio hay un montón de cosas que pueden pasarnos a nosotros. Un montón de cosas. Tenemos el inicio y tenemos el final, pero en este intermedio hay un montón de cosas que pueden pasarnos a cada uno de nosotros. Hay un proceso. Pero la Biblia dice, hermanos, que, escuche bien, sabiendo, hermanos, mire, que Dios me ha llamado y sabiendo al final que Dios me va a glorificar, entonces yo tengo que saber que todo lo que pasa en este interín, todo va a obrar para bien. Amén. Todo va a obrar para bien. Si yo me sé llamado, si yo me sé glorificado, debo de asumir, hermanos, que todo lo que pase en ese intermedio, sea bueno o sea malo, tiene un fin bueno para nosotros. Tiene un fin bueno. A veces nosotros no lo entendemos por completo cuando estamos pasando por alguna necesidad o cuando estamos pasando por algún problema. Y no lo quiero decir de manera superficial, un problema así, hermano, pase, no. Hay problemas, hermanos, que son bien serios, que realmente pueden hacer pensar a una persona y decir, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué ha pasado? Circunstancias, hermanos, realmente que son muy difíciles, delicados de hablarlo. Pero mis hermanos, debemos de saber que esas circunstancias, por más difíciles que nosotros las veamos, tienen un propósito bueno para nosotros. Porque todo, dice la Biblia, va a obrar para bien. Todo va a obrar para bien. Si en ese intermedio nosotros estamos pasando por problemas así completamente fuertes, delicados, también los problemas pequeños,
También las circunstancias pequeñas, quizás a las que nosotros no les hemos prestado demasiada atención, todo, hermano, ayuda a nuestro bien. Por eso, el creyente, cuando asume que Él le ha llamado y Él le va a glorificar, nótese que siempre es Él. Amén. Nótese que siempre es Él. ¿Quién nos ha llamado? Dios. ¿Quién nos va a glorificar? Y en este interín, ¿quién nos va a llevar? Dios. Es siempre Él. Es siempre Él. Cuando nosotros, mis hermanos, asumimos esta verdad para nosotros, les aseguro, hermanos, pongan la firma, hermano, podemos librarnos de muchos otros problemas, depresiones, preguntas innecesarias, confusiones, sabiéndonos que si Él me ha llamado, Él me va a glorificar. En este interín, Él también va a hacer que todo obre para mi bien. No quiere decir que siempre voy a ser feliz. A veces uno asume que cuando le han despedido del trabajo, automáticamente decimos, hermano, es por algo, Dios te va a dar un trabajo mejor. No, yo no tengo la certeza de que Dios le va a dar un trabajo mejor. Lo que sí tengo certeza es que de esa circunstancia que está pasando, que está viviendo, le va a ayudar a bien. Le va a ayudar a bien. No sé si de repente está enfermo y yo con toda la buena intención te digo, no, hermano, es por algo, seguro Dios te va a sanar, Dios quiere glorificarse, y por ahí quizás no, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que en esa enfermedad, o que esa enfermedad va a obrar para mi bien. Si Dios me sana algún día, gloria a Dios. Si Él no lo hace, gloria a Dios. Pero en ese intermedio Dios está trabajando un montón de cosas dentro de nosotros que está obrando para nuestro bien. Amén. Todo obra para nuestro bien. Si nosotros estamos seguros de eso, hermano, y es lo que básicamente menciona la Biblia: fiel, fidelidad. Fidelidad es algo que no cambia, que no se mueve, que está firme. Fiel es el que les llama, pero escuchen bien, fiel también es el que lo hará. Y esa fidelidad abarca también este intermedio. Fiel es el que está con nosotros. Dios es fiel. La fidelidad de Dios, hermanos, no la podemos comprender. Nuestra imaginación no alcanza cuál es la fidelidad de Dios. Porque bajo nuestra concepción, bajo nuestro conocimiento, nosotros podemos ponerle un límite a nuestra fidelidad. Y no sé si alguna vez usted lo ha dicho, yo muchas veces, decir, bueno, ya le he hablado, o sea, ya le he dicho, ¿qué más voy a hacer? No puedo entrar en su corazón y cambiarle su problema. Ya le hemos dicho, lee esto y el otro, y le he aconsejado, le he reaconsejado, le he hablado de buenas, le he hablado de malas, ya no sé qué más hacer. Nuestra paciencia se acaba. Nuestra paciencia tiene un límite. La fidelidad de Dios no se puede comprender, no se puede entender. Si fuera por nosotros mismos, hace rato a nosotros mismos nos hubiésemos descalificado, ¿sí o no? A nosotros mismos, si nos paramos delante de un espejo y nosotros somos nuestros mismos jueces, hace rato nos dábamos el pulgar abajo. Pero hermanos, mire cuánto nos ama Dios, cuál es la fidelidad y el amor de Dios para tenernos tanta paciencia. Y lo bueno y lo más hermoso es que Dios nos ha llamado a sabiendas de todo lo que nosotros somos. Por gracia somos salvos para que nadie se gloríe. Amén. Dios nos ha llamado a sabiendas de todo lo que nosotros podemos ser. Pero ese llamamiento, hermanos, ese llamado que Dios nos ha hecho, automáticamente implica en cada uno de nosotros santidad. Ese llamado nos santifica. Ese llamado que Dios ha tenido para con nosotros automáticamente nos da la responsabilidad de santificarnos. Como les decía al principio, no asumimos nosotros, bueno, Dios me ha llamado y ahora vivo la vida loca, hago lo que quiera y vivo así, a final de cuentas siempre voy a ser salvo. No. El sabernos llamado automáticamente nos da la responsabilidad de santificarnos, de vivir para agradarle a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 22 en adelante, mire lo que dice, yo se lo leo. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos, que dice, firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió. No dice la Biblia, bueno, fiel es el que ha prometido, hagamos lo que sea. No, dice, fiel es el que prometió, pero nosotros ¿qué debemos hacer? Mantenernos firmes, sin fluctuar. Esta palabra tiene una connotación militar, ¿no? Una connotación militar. Yo recuerdo que cuando, estaba en el cuartel, pasábamos ese tipo de pruebas que teníamos que ser completamente estatuas. Y nos daban una orden y nos decían, usted tiene que permanecer firmes, firmes. Y hermano, yo le digo, escuche bien, uno puede permanecer firme, así hablando corporalmente, unos 10, 15 minutos. Después ya empieza a escocerle algo. Ya quiere mirar a otro lado, ya su cuerpo quiere hacer algo, quiere moverse. Una mosca puede venir y pararse aquí. Pero hermanos, yo recuerdo, yo he prestado mi servicio militar en el Colorados de Bolivia, que es caracterizado por ser escolta presidencial. En nuestro entrenamiento, ellos nos capacitan para que nosotros podamos estar firmes sin movernos durante 2 horas. Durante 2 horas estamos firmes. Usted tal vez se recuerda, ahora muchas veces puede ver usted en el Palacio de Gobierno, están los soldados con su Mauser parados firmes. Debe de estar parado firme, sin fluctuar, firme. Y en nuestro entrenamiento pasaban un montón de cosas. Nosotros estábamos parados y venía nuestro comandante de guardia y nos hacía el clásico, agarraba un pelito y nos movía hacia nuestra nariz, ¿no? Y nosotros queríamos reír y llorar y un montón de cosas. Y entre esas algunas distracciones que podían pasar. Pero nuestra orden era estar firmes. Es difícil, hermanos, permanecer firmes, pero para eso estamos siendo entrenados. Cuando Pablo se refiere a esta iglesia en el capítulo 4, les dice, esto les hemos enseñado para que ustedes permanezcan firmes. Deben de estar. Estas instrucciones que hemos recibido, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, porque son instrucciones, hermanos, estamos en un nivel de preparación. ¿Para qué? Para permanecer firmes y sin fluctuar. Estamos siendo capacitados para que nosotros estemos fuertes, siempre fuertes. Y muchas veces van a venir distracciones, puede venir un montón de cosas, pero nosotros debemos de permanecer firmes. Fiel es el que nos ha llamado, pero dice que ustedes tienen la responsabilidad de estar firmes y sin fluctuar. Amén. No son cosas separadas, son dos cosas que están juntas, hermanos. La responsabilidad nuestra está presente en la santidad, pero la santidad es de Dios. Ninguno se va a parar ese día delante de Dios y le va a decir, yo he permanecido porque yo he estado siempre firme, yo he vivido siempre santo. No, mis hermanos. Aquella persona que ha permanecido firme, le aseguro que en el día de días le va a dar gracias a Dios por darle la gracia de hacerlo permanecer firme. Amén. Si hemos llegado hasta aquí, lo dice Marcos Barrientos, no es Marcos Barrientos, Marcos Vidal en alguna de sus canciones. Si estamos hasta aquí y si hemos llegado hasta aquí, es por su misericordia, es por su fidelidad. ¿No hemos trabajado? Seguro que hemos trabajado, seguro que hemos hecho muchas cosas, pero si hemos llegado hasta aquí, es gracias a su misericordia. Amén. Diga conmigo, gracias a su misericordia. Gracias a su misericordia. Hermanos, Dios tiene un principio para nosotros y también tiene un final. Pero dice la Biblia que para que nosotros lleguemos a ese lugar, Él va a perfeccionar nuestra fe. Amén. Mire, lea conmigo Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, plenamente convencido de esto, el que ha empezado en nosotros la obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Antes no. Amén. Cada uno de nosotros, mis hermanos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios, hasta los hermanos ya mayores aquí en la congregación y en toda la iglesia visible, hermanos, están siendo perfeccionados.
Por eso dice la Biblia que todo obra para nuestro favor, a nuestro bien. ¿Por qué? Porque esa situación nos está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, o cuando el Señor nos llame a formar parte de la iglesia triunfante. Amén. Nuestra fe es perfeccionada, nuestra fe es pulida. Nosotros estamos caminando en ese proceso. Dios nos ha llamado, ahora el Señor nos ha llamado y Él está perfeccionando en nosotros su obra. La está perfeccionando en nosotros. Amén. ¿Hasta qué? Hasta el día del Señor Jesucristo. Esto tiene una connotación artística. Los que les gusta pintar, los que les gusta hacer algo de arte, saben que bueno, uno no se conforma hasta que esté entregado, ¿no? Uno pinta y lo mira al día siguiente, le aumenta algo más, lo mira al día siguiente y una sombrita más, lo mira al día siguiente hasta que presenta su tarea. El Señor tiene la tarea de perfeccionar nuestra fe hasta el día de Jesucristo, hasta que llegue el día en que nos agarre a nosotros y nos presente delante de Dios sin mancha, sin arruga, delante de Dios irreprensibles. Amén. Porque ahora ninguno de los que estamos en este lugar estamos perfeccionados. Ninguno. Todos tenemos imperfecciones. De algunos son más notorios, de algunos menos notorios, pero todos tenemos imperfecciones. Hasta que llegue el día. Hasta que llegue el día. Pablo decía en muchas, en sus cartas, decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado hasta ahora. Yo prosigo a la meta, rumbo al supremo llamamiento de Dios. Cuando dice Pablo que he terminado, cuando sabe que está a punto de morir, ese momento él dice: bueno, he terminado la carrera, he cumplido mi misión. Amén. Va a llegar para nosotros ese día. Y hasta ese día, hermanos, todo lo que te pase, todo lo que me pase, sea bueno o sea malo, está para perfeccionar nuestra fe. Que esto, hermanos, sea un aliento para su vida y para la mía. Porque muchos pasamos buenas circunstancias y le damos gracias a Dios por las cosas buenas que recibimos. Pero démosle gracias a Dios, hermanos, por esas cosas malas que también nos están pasando, porque eso está ayudando a perfeccionar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voltee con el hermano que está a su lado y diga: mi hermano está siendo perfeccionado. Está siendo perfeccionado. Cuando nosotros hablamos de la santidad, es como que la vara está muy alta, ¿no? Les aseguro que ninguno de los que estamos en este lugar se considera a sí mismo ya santificado, santo, así. Muchas veces decimos esta palabra con temor, ¿no? Porque nuestra conciencia nos acusa. Nuestra conciencia nos acusa y decimos: bueno, santidad sí, quiero, la anhelo, estoy, pero no nos llamamos a nosotros mismos santos, porque es difícil, nuestra conciencia nos acusa. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos de la santidad, no es que nosotros estamos ya perfectos. No. El pecado sí es separado de nosotros, pero el pecado habita todavía dentro nuestro. Por eso es que se separa a la iglesia en estos dos conceptos en relación al pecado. La iglesia militante, que somos nosotros que estamos en una lucha frecuente contra el pecado, militamos, luchamos contra el pecado, y cuando el Señor nos llame, que ya es la iglesia triunfante, que ya no lucha contra el pecado, que ya está con su Señor. Mientras estemos nosotros en esta vida formando parte de la iglesia militante, estamos en una lucha contra el pecado. Amén. Pablo lo decía en Romanos capítulo 7, versículo 19. Él lo decía así, porque mire lo que él dice: porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo, este hombre llamado por Dios, este hombre separado por Dios, se reconoce dentro de él y dice: dentro de mí, en mi ser, hay una ley de Dios, la ley del Señor, y me deleito en esa ley. Pero mi cuerpo no entiende. Mi cuerpo quiere hacer sus cosas, satisfacer sus deleites, porque está ahí, la ley del pecado aún está en mis miembros. Amén. Pablo se llamaba así, ¿cuánto más nosotros? Dentro de nosotros hay una ley. ¿Cuántos quieren agradar al Señor y hacer solamente su voluntad? Pero nuestros cuerpos, nuestros miembros no lo entienden. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra lengua nos juega malas pasadas. Muy, muy, muy malas pasadas. ¿Sí o no? O estoy hablando aquí con puros santos. No, nuestro cuerpo no lo entiende, no lo entiende, no lo asimila. Pero hermanos, va a llegar el día en que esto corruptible se vista de incorrupción. Pero mientras estemos ahora en este cuerpo, vamos a seguir pecando. Ya no nos deleitamos en el pecado, más al contrario, cuando hacemos algo, cuando nuestra lengua, nuestra mente, nuestros ojos nos juegan la mala pasada para el pecado, nosotros nos sentimos mal, nos llama al arrepentimiento, queremos ir a orar, queremos confesar nuestro pecado, porque la ley de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Somos santos no porque ya seamos completamente perfectos y completamente apartados del pecado. Somos santos porque Dios nos ha llamado para perfeccionarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Al hermano que está a tu lado, dile: hermano, reconozco que soy un pecador. Amén. Reconocemos, todos los que estamos en este lugar somos pecadores. Por eso no debe de haber en nosotros un estado como de superioridad ante los demás. No, a veces uno mira a un inconverso y dice: este pecador, él peca porque no sabe. Pero nosotros a veces pecamos sabiendo. Entonces somos un poco peor. Amén. No debe de haber en nosotros un estado de superioridad. No, hermanos, somos pecadores al igual que ellos, pero quizá lo que nosotros hacemos es buscar a Dios en ese nuestro pecado. Amén. Esta santidad, hermanos, y esta perfección de la que el Señor nos habla, es una santidad que va en progresión. Y esta santidad, hermanos, es fruto del Espíritu Santo poniendo más palabra de Dios en nuestros corazones. El Espíritu de Dios agarra las palabras, la palabra que nosotros hoy estamos escuchando, la agarra y la aplica a nuestras vidas. Mientras nosotros somos más expuestos a la palabra de Dios, le aseguro que vamos a ser cada vez más y más parecidos a Cristo. Amén. Por lo contrario, si nosotros no asimilamos la palabra de Dios o no nos exponemos a la palabra de Dios intencionalmente, hermanos, cada vez nos vamos a parecer menos a Cristo. ¿No ha escuchado usted algún momento: tú eres lo que escuchas? ¿Ha escuchado esa proverbio secular? Tú eres lo que escuchas. Y por eso las diferentes tribus urbanas que nosotros vemos en Bolivia también ahora, diferentes tribus urbanas, ellos escuchan algo y no ha visto que se visten así. Ahora, ¿hay una norma que les dice deben de vestirse de esta manera? No. Ellos simplemente escuchan y se visten así. Si usted ve, por ejemplo, los reggaetoneros, no sé, se visten de una manera y se visten así. No hay, ¿qué vamos a hacer? Son lo que escuchan. Los emos, las otras tribus urbanas automáticamente se identifican con eso y se comportan de esa manera. Si nosotros, hermanos, somos más alimentados cada vez por la palabra de Dios, a que no saben qué se va a convertir. Cada vez más a la imagen de Cristo. Cada vez más a la imagen de Cristo. Amén. Ya no vamos a querer reñir, ya no vamos a querer gritar, cada vez menos y menos. Vamos a ir cambiando. ¿Cuántos dicen amén?
Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 17 también. La palabra de Dios obrando en nosotros. Dice, el Señor ora, es una oración y dice: Señor Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Mientras más palabra de nosotros, más santificados somos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura. A continuación dice: es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos santifica? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mi hermano, nosotros intencionalmente debemos de buscar tiempos en el que nosotros nos expongamos a la palabra. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchos recursos que nosotros podemos tomar uso. Muchos recursos. Hay recursos de diferentes ministerios en el que tú puedes leer la Biblia en un año. Tómelo. Usted puede agarrar un devocional para todos los días. Tómelo. Intencionalmente busque usted un momento en el que tu espíritu pueda ser cultivado, Dios y tú. Deja que más de Dios se quede en ti, que mientras más hables mientras más escuches, la palabra de Dios, más vas a hablar como Él. ¿No ha notado usted que hay mucho parecido entre los hijos a sus padres? ¿Ha notado? Calca. Mira al hijo, mira al padre, calca. Igualito habla, igualito ríe, igualito. ¿Por qué? Porque es imagen de su padre. Y lo escucha hablar, lo escucha ver cómo reacciona. Hay muchas cosas que están genéticamente en él, pero hay muchas cosas que él aprende de lo que él. Yo recuerdo de un pastor amigo, que el pastor se sentaba con el pie cruzado y él bien sentado. Y lo mirabas a su hijo que tenía 10 años, él igualito sentado y con el pie en el mismo lado y con la misma mano puesta ahí. Porque tendemos a imitar lo que frecuentemente vemos. ¿O no es así, mis hermanos? Tenemos a imitar lo que frecuentemente vemos. Repetición y repetición, y hablas eso. Hablas eso. Hermanos, mientras más de Dios nosotros tengamos, escuchemos, nos expongamos, más nos vamos a parecer cada vez a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Más de Dios, menos de nosotros, cada vez menos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto se llama, hermanos, doctrinalmente hablando, la preservación de Dios a sus hijos. Dios no solo te llama, sino que Dios durante todo ese tiempo te preserva, te cuida para que llegues hasta ese día. Y orquesta todas las circunstancias, como hemos leído, buenas y malas, pero Dios preserva tu fe. Amén. Dios te preserva, Dios te conserva. Es como cuando Jesús dijo: Dios me ha dado a sus ovejas y yo las tengo aquí en mis manos y nadie me las va a quitar. O sea, el Señor te está cuidando. No solo te ha llamado, sino que el Señor te está cuidando para que tú puedas llegar hasta ese día, hasta el día final. Y eso se llama la preservación de los santos. Dios te ha llamado y Dios te va a preservar, te va a cuidar para que llegues hasta ese día. Pero no es que, bueno, Dios me ha llamado y me va a preservar hasta ese día, yo estoy tranquilo sin hacer nada. No, mi hermano, Dios ha dispuesto medios para que eso pase. La oración, Dios ha puesto medios como la palabra que nosotros tenemos, que hacen que nosotros perseveremos, y Dios nos preserva. Amén. Las dos verdades siempre están presentes ahí: la responsabilidad humana y la responsabilidad de Dios. Dios ha dispuesto los medios. Dios ha dispuesto los medios de gracia, la oración. Dios ha dispuesto la palabra para que nosotros seamos preservados por Dios. Si nosotros no tuviésemos esta palabra, no tendríamos guía.
No tendríamos guía. Si usted, hermano, se para en medio de un bosque y pretende llegar hasta el final, si usted no tiene el mapa, ¿va a llegar o no va a llegar? No va a llegar. Muchos dicen que se paran frente al bosque y quieren llegar a algún lugar. Ellos parece que siempre están caminando adelante, pero por alguna rara razón llegan al mismo lugar y caminan en círculos. No saben por qué. Hasta que tienen un experto o un experto les revela el mapa. Y con el mapa ellos ya pueden caminar. Mis hermanos, Dios ha dispuesto un medio de gracia, su palabra, para que nosotros seamos orientados por esta palabra. Para que nosotros no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Hermanos, esta es su palabra. Si obedecemos esta palabra, nosotros vamos a ser preservados. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Amén. Dígale al hermano que está a tu lado: Dios te está cuidando. Dios te está cuidando, Él te está guardando. Se lo dijo a Pedro. Usted se recuerda de Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 34, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué hizo Dios? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro le dijo: Señor, yo nunca te voy a dejar. Y que le dijo: hoy mismo me vas a dejar, Pedro. Hoy mismo me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. Pero ahí está la preservación de Dios. Le dice a Pedro: pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Está el medio de Dios, está su soberanía, está su gracia, está su poder. Pero Él está orando para que nuestra fe entre en acción. Y una vez que tú vuelvas, Pedro, después de haberme negado, después de haber hecho todas tus cosas, vas a volver tú, Pedro, y vas a afirmar a tus hermanos. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Vas a afirmar nuevamente a tus hermanos. Mis hermanos, Dios nos ama, Dios nos preserva. Hay momentos en el que nuestra fe flaquea. Hay momentos en los que nosotros, por las circunstancias o por lo que vivimos, podemos sentirnos débiles espiritualmente. Mis hermanos, ese es el momento en el que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles que no podemos comprender. Dios está intercediendo por ti. Puede que el pastor se olvide de que existes, puede que el hermano que está a tu lado se olvide, pero hermanos, tenemos a un Dios que es fiel. Él nunca se olvida de nosotros. Es un Dios personal. En el Antiguo Testamento la gente no podía comprender a un Dios personal. Solamente tenían a Dios como el Dios de la nación, el Dios de Israel. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento se manifiesta como Emmanuel, Dios conmigo, con nosotros. Un Dios personal que sabe cuando estoy triste, que sabe cuando estoy bien, y Jesús está siempre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Cuidándonos, preservándonos, porque ese es el amor de Dios. Judas capítulo 1 versículo 4, ya para terminar, dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso, pero no dice poderoso para hacer milagros y portentos, que es consecuencia. Dice: Él es poderoso para presentarnos delante de Dios sin caída. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas? Pero Él es poderoso para borrar todo eso y presentarnos delante de Dios sin caída. Amén. Tenemos a ese Dios. Tenemos a un Dios, hermanos, que está constantemente intercediendo delante de Dios por nosotros, presentándose Él. ¿Acaso no dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados?
¿Acaso no dice la Biblia que Él es molido, que el castigo de la paz que nosotros vivimos es gracias a su sacrificio? Amén. Por eso el apóstol Pablo sella esta serie de ordenanzas. Les dice: fiel es el que los ha llamado y fiel también es el que lo hará. Amén. La fidelidad de Dios siempre va a estar presente para con sus hijos. ¿Cuántos le dicen al Señor amén? Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el momento, alegre o feliz, hermanos, el Señor está intercediendo por nosotros. Amén. No piense que solamente en los momentos tristes el Señor intercede por nosotros. No, hay momentos alegres que nos pueden hacer perder nuestra fe. En esos momentos también el Señor está intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo: fiel es el que nos ha llamado, fiel es el que lo hará. Amén. Póngase de pie, mi querido hermano, vamos a orar. Amén. El saberme privilegiado, hermano, de haber escuchado su palabra y haber escuchado su voz y venir hacia Él, hermanos, debe de aumentar mi gratitud para con el Señor. Amén. Que aumente, hermano, tu gratitud, que aumente tu fe, que aumente tu santidad, al saberte, hermano, que Dios te ha llamado. A la edad que tú hayas escuchado esa voz, para algunos hace muchos años, para algunos hace algunos años. Hay muchas personas que incluso naciendo en un hogar cristiano no han escuchado esa voz. Y llega el momento que Dios tiene un trato especial con cada uno de sus hijos y los llama, y estos escuchan la voz de Dios. Amén. Démosle gracias a Dios por eso. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, oremos. Señor, en este día te damos gracias con todo nuestro corazón, porque, Señor, hemos escuchado tu voz, Dios mío. Señor, nos sentimos privilegiados, sabiendo, Señor, que tú nos has amado, sabiendo, Señor, que me amas, sabiendo, Señor mío, que cuidas mi fe, sabiendo, Señor, que estás conmigo. Señor, tu fidelidad es tan grande que no la podemos comprender, mucho menos entender, Señor. Gracias, Señor, porque si fuera por nosotros, Dios mío, hubiésemos desmayado ya hace mucho tiempo atrás. Pero, Señor, ha sido tu gracia, Señor, que nos ha sostenido hasta ahora. Si hoy estamos de pie, Señor, y en este lugar, en esta situación, es gracias a ti, Señor, a tu misericordia y a tu fidelidad, Señor. Si tengo algo, es gracias a ti, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor, porque estoy seguro, Señor, y hoy más que nunca, de que todo obra, Señor, para mi bien, de que tú me estás perfeccionando, Señor, hasta que llegue ese día. Hay circunstancias, Señor, que me han lastimado mucho, que me ha dolido mucho, Señor. Pero, Señor, hoy entiendo que tú lo has determinado de esa manera, Señor. Y te doy gracias porque tú estás perfeccionando mi fe. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias y gracias. En el nombre de Jesús hemos orado y todos juntos decimos amén, amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Amén. Quiero que le dé un abrazo al hermano que está a su lado y dile: hermano, seguí perseverando porque Dios es fiel.
Siga perseverando porque Dios es fiel. Dale un abrazo. Si es joven, dale un abrazo. Si es señorita, hermano mayor, dale un abrazo. Dile: persevera, persevera, persevera. Dios es fiel. Persevera, Dios es fiel. Mientras tanto, nosotros queremos despedirnos de aquellas personas que nos han escuchado hasta este momento. El mensaje de Dios para ustedes: que puedan perseverar hasta el fin. Persevere. Dios es fiel. Dios lo ama y Él quiere cuidarle a usted también. Nos despedimos de todos ellos con un fuerte aplauso. Terminamos la transmisión del día de hoy. Amén.